sí. Ahí puedes ver. Súper bien veo. Bueno, a ver, ahí tenés un gráfico de Este columnas, gráfico ¿sí? que viene así. Correcto, correcto. Sí. ¿Qué es lo que me querés preguntar de eso? Lo Porque que vos ne- hablaste de una línea. ¿De qué línea eh, te referías? ¿O no era la línea? las líneas, por ejemplo, si hablamos de la línea azul, esta línea, o si baja, Vos le la querés línea que poner va por una línea encima de de los gráficos. tendencia a cada barra. ¿Puede ser eso? Sí, sí, Bueno, sí, entonces eso. vamos Línea a de ver un poco. tendencia, sí. Vamos a ver un poco. Quiero que seleccione el azul, por ejemplo. Uno de los tres azules seleccionados en el gráfico. Y al seleccionar, él va a marcar las tres columnas azules. Y ahora le vas a dar un clic derecho. Pero ahí no sé si te fuiste clic derecho. Y al hacerle clic derecho, quiero que Sí. veas que allá dice agregar línea de tendencia hacia abajo, el Ah, penúltimo. ok. Si le das un clic ahí, él va a agregarte una línea. Siempre que agregas una línea, él te va a decir si cuál de todas estas querés ver. Porque evidentemente hay exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial. Si le llevas a ese panel que se quedó en el medio, un poco más a la derecha para poder ver tu gráfico, desde ahí le arrastras un poquitito a la derecha o a la izquierda, igual vas a ver que ya sale una línea de color negro mostrándote cuál es la tendencia, pero ojo Ah, que esa es la tendencia lineal. ¿Qué pasa si le seleccionas exponencial, por ejemplo? Hacer nomás un clic en exponencial y él va a cambiar, digamos, la forma de la línea. Entonces ya va a depender un poco de qué línea seleccionás para que eso se vea logarítmica, polinómica, potencial, media móvil, etcétera. Si no haces diferencia en ninguna de ellas, usa nomás la lineal, que es la que siempre se muestra de forma predeterminada para poder visualizar eso, ¿sí? Y a eso también le puedes cambiar el formato. De hecho, si volvés a llevar ese panel en el medio, vas a ver que hacia la izquierda tenés las opciones para poder cambiarle los colores, por ejemplo. Entonces, color de línea, si le das un clic allí, vas a ver que te va a dar la opción de poder poner, no sé, digo nomás, si a esa línea le querés poner en el mismo color de su columna, por ejemplo, entonces puedes decirle línea sólida. Si le seleccionas línea sólida, él te va a dar la ah, opción de cambiar. De hecho, que ahí ya se muestra en ese color. Dale nomás cerrar un ratito simplemente para mirar. Y sí. ahí vas a ver que las líneas o la línea de tendencia azul tiene en cuenta a las columnas azul. Ahora, si Claro. querés ponerle otra a la verde, otra a la roja, vas a hacer la misma cosa. Clic derecho, agregar línea de tendencia, se va a dibujar de forma predeterminada el negro, pero ya sabes cómo entrar a cambiarle. Entonces, lo ideal sería que cada barra de color tenga una línea que muestre en el mismo color o un color similar, por lo menos, ¿verdad? Para poder identificar qué línea le corresponde a qué serie, digamos, ¿verdad? Entonces eso le hacías el cambio Claro. allá en color de línea. Ojo que también puede ser una línea más gruesa, puede ser una línea que sea una línea de guiones, que no sea una línea continua, puede ser una línea de puntos. O sea, a partir de ahí ya entra a jugar, digamos, el cambio que cada uno le quiera hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, entra un poco Claro. en estilo de línea. Ahí, por ejemplo, puedes hacer que, como dice, tipo compuesto, tipo de inicio, tamaño inicial y tamaño final. Ojo que eso está hablando ya de los... Hay tipo de guión, dice. Si entras en el tipo de guión, que está en el tercer lugar, contando arriba y abajo, tipo de guión, ese. Entra por ahí un ratito. Vas a ver que él está seleccionando el lineal, pero vos podés elegirle el que es línea de puntos, o el que es línea de guiones, o guiones con puntos, etcétera, etcétera. O sea, todos los cambios que se te ocurran, puedes hacerle, inclusive puedes cambiarle el grosor, porque dice tamaño inicial y tamaño final, puedes entrar ahí en esas opciones para poder hacerle los cambios del grosor de la línea, si es que te parece que es muy finita y no se ve, no se aprecia bien, etcétera, etcétera. Todos los cambios posibles, en este caso habla de cómo va a empezar, aunque no veo el grosor, ¿dónde está? Estilo... Ah, ya está, el ancho, dice 0,75 puntos, dice. Entonces, al Sí. primero que te ve, ese, si le agrandas ahí, va a ser un poco más grueso visualmente. Entonces, ponerle, no sé, algo así, tipo, ahí, por ejemplo, ¿ves? Se ve un poquitito más grueso que el otro. Entonces, ya depende de cuál de las líneas querés visualizar primero, digamos, para poder ver eso. Y nada, le haces los cambios que quieras. No sé si respondo a la pregunta que me hiciste inicialmente. Sí, sí, sí. Sí, no me acordaba nada Espectacular. más que era línea de No hay tendencia. ningún Gracias, problema, puedes profe. hacerle de esa forma. Ahí va entrando la gente, estoy añadiéndole un poco.
Ahí entró Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Dejo compartir nomás. Déjanos ahí visible un ratito para que la gente vea que ya estamos. Y después vamos a ver qué hacemos. Bueno, Hola José, ¿cómo andamos? Bueno, aprovechando el tiempo de todos ustedes que ya están entrando, seguramente va a ir añadiéndose más gente. Nosotros ayer, ¿dónde nos quedamos? No fue ayer, el jueves. ¿Dónde nos quedamos el jueves? Hicimos, ¿qué gráfico fue el último que hicimos? sí, acabamos todos los gráficos. ¿Ya acabamos? Bueno, Sí. perfecto. Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña vamos a ver las opciones que tenemos de validación. Pero, ¿qué es lo que significaría una validación? La validación no es otra cosa que hacer que Excel me restrinja la carga de datos. Y en ese sentido, yo puedo tener en cuenta que cuando abro un libro nuevo de Excel, yo puedo cargar en realidad cualquier cantidad de tipos de datos diferentes. Puedo escribir fecha, nombre, número, alfanumérico, puedo cambiarle de color, de tamaño, ancho de columna, etcétera. Todos los cambios están permitidos, ninguno está prohibido, por llamarlo de alguna forma, pero en el momento que yo le cambie una configuración llamada validación, es donde solamente estoy permitiendo la carga de los datos que están en el formato que yo quiero que se carguen. Y a eso se le conoce como validación. Entonces, dicho esto, lo que quiero hacer con ustedes en este ejercicio es justamente, cada columna va a tener una validación diferente, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver un poco cuáles son las opciones de validación que podemos visualizar. Y en este caso en particular, quiero que nos pongamos, y creo que Paula era la que me compartía su pantalla, ¿sí? Paula, quiero que te posiciones en la celda I5 y en I5, debajo del número entero, la celda se ve vacía, ¿sí? De hecho que quiero que cargues cualquier tipo de número o cualquier tipo de texto y quiero que notes que no hay ningún impedimento de hacerlo, ¿sí? O sea, si cargas un número, al darle Enter te tiene que dejar pasar. Bien, si cargas un porcentaje te tiene que dejar pasar, si cargas una fecha te tiene que dejar pasar. O sea, cualquier tipo de dato está permitido cargar en Excel, ¿sí? Hasta que configuremos la validación. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer un pequeño cambio acá y quiero que seleccionemos los dos, en este caso los dos valores, vamos a borrarle, vamos a dejarle vacío, traer la columna número entero. Y acá cada columna o cada encabezado de estas columnas desde la I hacia la derecha van a tener o contienen los diferentes tipos de validación que podemos insertar en la planilla de Excel, ¿sí? En este caso, la primera validación que podemos cargar es la validación de número entero. Para eso vamos a estar posicionados nomás en la celda vacía y vamos a tener que ir a encontrar a la validación en un lugar. ¿Dónde? En la cinta de opciones en la pestaña datos. Entonces, si nos vamos a datos, vamos a ver que en datos a la derecha, y ojo que aquellas personas que tengan diferentes versiones de Excel van a ver que puede ser un tanto distinto el botón de la validación que tengo que usar. Por ejemplo, todos van a estar en la pestaña datos, voy a marcar nomás la secuencia de la selección de los comandos. En este caso, la versión que tiene visible Paula, ella tiene visible un botón grande y ese botón grande tiene otra vez un texto llamado validación de datos. ¿Pero por qué expreso de esta forma? Porque puede darse el caso en donde una versión diferente a la de Paula tenga solamente el icono, el dibujo que tiene este botón de validación y que no aparezca el texto y que inclusive aparezca solo un botón pequeñito y no así grande como aparece, digamos, el botón en lo de Paula. Entonces, acá quiero que se entienda que ese botón me mostraría el panel de validación, pero como también tiene un botón abajo de la flecha que me va a dar más opciones, entonces ahí quiero que hagas un clic y vamos a ver que tengo tres opciones dentro de la validación. La primera es aquella que me va a permitir hacer el cambio de la configuración. De hecho, quiero, Paula, que le hagas un clic a esa opción y en ese momento vamos a ver que sale un panel. Este panel consta de tres partes. La primera parte es la configuración de la validación. De hecho, hasta que no cambie la opción de validación, yo voy a ver que esta celda, como cualquier hoja de una, perdón, como cualquier celda de una hoja vacía, me va a dar
la opción de permitir cualquier valor en las celdas, ¿sí? De hecho, eso es lo que está configurado, es lo que está visible en esa opción de permitir cualquier valor. Si yo entro al botón que está a la derecha de cualquier valor, voy a ver que voy a habilitar una lista y esa lista voy a poder elegir una de ellas. De hecho, quiero que arranquemos por número entero, que es la primera en la lista. Y al seleccionar esa opción, voy a ver que la información de abajo cambia. El primer dato que puedo ingresar va a estar entre, pero en realidad yo puedo otra vez seleccionar un grupo diferente de datos. En este caso voy a dejar el primero para poder ir viendo qué secuencia puedo utilizar. En el caso de seleccionar entre en datos, tengo un mínimo y un máximo, y ese mínimo y máximo puede estar dentro de serie de datos que yo considere son correlativos. En este caso, lo más normal es identificar a los números enteros que van desde el 0 hasta el infinito y ponerle un límite, ¿sí? Entonces, los datos que voy a poder cargar en esta celda que estoy configurando va a tener que ser un número entero que puede estar entre un mínimo y un máximo, que en este caso le vamos a dejar a Paula que ella configure cuál va a ser el número mínimo y el número máximo. En realidad, Paula va a poder ponerle cualquier número, ¿sí? No hay problema. Entonces, el mínimo va a ser el 1 y el máximo el 7. Ok. La idea es entender que en el momento que nosotros le demos clic a aceptar, esta celda solamente va a permitir la carga de valores enteros entre el 1 y el 7. Es decir, si escribís el número 1, te tiene que dejar pasar correctamente. Y del 1 hasta el 7 va a ser así. Ahora, ¿qué pasa si escribís un valor que no está dentro de ese rango determinado como válido? Y ojo que solamente configuramos la primera celda, no las demás. Por lo tanto, en las demás sigue siendo la opción de permitir cualquier valor, pero en la primera solamente se permite cargar números enteros del 1 al 7. Ahora, escribí un número diferente, por favor, Paula, que no esté dentro de ese rango y dale Enter. En ese momento, nosotros podemos ver que ahora hay un mensaje de error estándar que Excel muestra al usuario que carga un dato en una celda que tiene una validación y ese dato cargado no corresponde al dato correcto, ¿sí? De hecho, vemos que dice Microsoft Excel, valor no válido, tiene un icono de color rojo con una X blanca en el centro y dice el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, pero no me aclara visualmente al leer ese mensaje, no sé cuál es el dato correcto, a no ser que, como Paula y ustedes están viendo, son los datos del 1 al 7. Entonces, a lo que vamos más, pueden encontrarse con planillas que tengan configurada la validación y si el usuario que configuró la validación no fue lo más amable posible para poder cargar o configurar el mensaje de error que aclare cuáles son los valores válidos, entonces yo no tengo otra opción que o reintentar hasta encontrar cuál es el valor válido, pero en este caso voy a tener que reintentar hasta dar con el valor válido, que puede ser infinitas opciones, ¿sí? Entonces puede que no me sirva, digamos, solamente reintentar. La opción de cancelar va a salir de ese dato cargado y va a volver a posicionar el anterior. Y ayuda me va a llevar a la ayuda para tratar de entender un poco más, pero a través de la ayuda de Excel, qué significa este tema de validación. En este caso, a la ayuda no nos vamos a ir. A reintentar, si quiero probar qué es lo que hace, si le doy reintentar, Paula, vas a ver que él va a volver a posicionarte dentro de la celda como para que vuelvas a probar. De hecho, si le cargas ahora un valor válido, eso va a dejarte pasar, sí, como lo hizo ya hace rato, pero si volvés a cargar un valor no válido, él tendría que no dejarte. En este caso te dejó. Ahí salió otra vez el error. Qué raro, hace rato le cargaste 20 y te dejó. ¿Por Puse qué? 78 al final, profe, no solo Ah, 7. Sí, por eso. ok, ya está. Bueno, en este caso entendimos eso, sí, la validación se genera de esta forma, pero ojo, que a propósito, yo solamente les pedí hacer la configuración de la validación, no las otras dos opciones que también estaban en esa pestaña. Por lo tanto, ahora quiero que pasemos de vuelta al botón validación, le hagamos un clic de vuelta a esa primera opción, él va a volver a mostrarme el panel que ya modificamos nosotros, pero ahora vamos a pasar. 78 pusiste. No, discúlpame, yo pensé que pusiste 7 nomás. No hay problema. No, yo no vi. A lo mejor hay una demora acá en la muestra de la pantalla y lo que yo veo, por eso nada más. Bueno, siguiente pestaña, mensaje de entrada. En mensaje de entrada
voy a poder configurar algo que hasta acá no vimos, porque directamente yo entré a explicarle lo que sería la configuración de la validación nomás. Pero el mensaje de entrada tiene una similitud con lo que se conoce en Excel como comentario. ¿Conocen lo que es un comentario? O sea, por ejemplo, nosotros estamos en la hoja y queremos insertar una información adicional a eso que estamos viendo en la celda, y normalmente al darle insertar comentario se añade a la celda un conector, una flechita negra que une una notita amarilla, lo que se nota como una hoja amarilla, y ahí escribo normalmente, digamos, algún comentario, alguna observación, etcétera. Bueno, ese mismo No, no estilo, conozco. ¿lo conoces, Fernando? No, profe. Bueno, también vamos a ver para entender qué similitud hay, porque ojo que ahora no voy a ver el comentario, sino que voy a ver a lo que se le conoce como mensaje de entrada. Y el mensaje de entrada es un mensaje que aparece en el momento que yo selecciono la celda que le contiene una validación, y me va a tener que decir algo ese mensaje de entrada. Evidente que yo puedo dejarle vacío también el mensaje de entrada, pero lo ideal sería que yo pueda añadirle algún mensaje que oriente hacia la carga de un dato correcto en esa celda, ¿sí? En este caso, a propósito, en el título le vamos a escribir ingrese número entero, por ejemplo, ¿sí? El título nomás no puede ser demasiado extenso, tiene que ser algo tipo resumido, ¿sí? Pero creo que eso te deja escribir sin problema. O sea, si yo quiero escribir algo más largo, probablemente en algún momento me va a restringir la carga, ¿verdad? Entonces no es para muchos caracteres. Pero el mensaje de entrada sí me permite hacer una carga más extensa, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo aclarar que el dato correcto va a ser un número que esté entre el rango de 1 hasta el 78, que fue el dato que nosotros le cargamos. Entonces ahí es como que aclaro qué dato está permitido cargar en esta celda, ¿sí? Entonces, el dato correcto es entre 1, 78, ok, hasta ahí para darle una pista por lo menos. Vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, y ojo que por parte estoy configurando, primero configuré la validación, ahora estoy configurando el mensaje de entrada, como verán, ahora sale esa notita amarilla, pero ojo que es semejante a un comentario, no es un comentario. De hecho, quiero que se entienda que al no tener la celda conectada con una flecha negra a una de las esquinas eh, de la nota amarilla, quiero que diferencien ustedes entre lo que se conoce a un comentario y este que es el mensaje de entrada de una validación. Bien, entonces yo puedo leer que exactamente aparece, el título aparece en negrita y el texto del mensaje aparece sin resaltarse y me da una pista de qué es lo que tendría que cargar. Si yo no leo y voy a cargar cualquier dato erróneo, otra vez me va a aparecer ese mensaje de error estándar que ya vimos, ¿sí? Entonces la idea es que ahora podamos nosotros hacer una modificación de ese mensaje de error. Entonces, quiero saber si hasta acá me están escuchando bien, Andrea, José, Fernando, no sé si hay alguien más. Sí, ¿Todavía no? profe. Bueno, ¿por qué? Porque ahora vamos a entrar en la parte, no digo la más importante, pero sí una parte, digamos, para comprender bien lo que finalmente termina siendo la validación. Entonces, Paula, necesito que entres otra vez en el botón que corresponde a la validación de datos. Vamos a entrar en el primero. Y ahí, dale, José. Y ahí vamos hasta el tercer, en este caso la tercera pestaña, mensaje de error. Y en mensaje de error vamos a ver lo siguiente. Primero, y ojo que acá depende de la versión. Si bien todas las versiones tienen 3 estilos de mensaje de error, algunos pueden tener nombres diferentes en el primer estilo. En el caso de Paula se ve que este estilo muestra el icono rojo con la X blanca, pero le llama detener. En otras versiones este estilo se llama grave, en otros se llama alto, pero cualquiera sea su nombre muestra el mismo icono, el icono rojo con la X blanca. Si bien abajo tengo 2 estilos más, el segundo se llama advertencia, que muestra un icono amarillo, un triángulo con un signo de admiración de cierre de color negro. Y después veo el tercer estilo que es de información, se ve un círculo azul con una I de color blanca. Vamos a arrancar con ese estilo, ¿sí? Para ver nomás qué diferencias hay con respecto a los 3 estilos que nos permite utilizar la validación. En este caso, en título, vamos a tener que decirle, no como le decía hace rato Microsoft Excel, sino le vamos a decir error en la carga o dato incorrecto o valor no válido. Ustedes ya pueden elegir. De hecho, la sugerencia del profesor siempre es que ustedes sean lo más correcto posible con aquel que cometió el error,
que no le manden a la China ahí con el mensaje que puedan escribir. En realidad pueden escribir cualquier cosa, sí, pero sería prudente no decirle guarangada, por favor. En este caso, entonces, en el título error en la carga, abajo tendría que poder aclararle lo que está cometiendo, que es un error, pero ¿qué tipo de errores puede cometer? Primero, puede estar cargando un número entero diferente al rango, entonces le tengo que aclarar, por favor, escriba número entero en el rango del 1 al, o sea, le vamos a repetir otra vez, ¿verdad? Después de decirle o aclararle eso, ojo que también pudo haber escrito un valor dentro del rango, pero en decimal, solamente que hasta acá no vimos si puede escribir o no puede escribir. Yo ya les digo que no puede escribir, por lo tanto hay que decirle que no puede ser decimal ese número. Puede que cargue un número escrito, es decir, no con el número en sí, sino expresado en letras. Entonces, no sé, pone 1, digamos, en texto. Entonces le tengo que aclarar que no puede escribir con letras, ¿sí? Y no sé si cualquier otro tipo de error que no se permita o no le permita avanzar, tendría que aclararse que no está permitido, digamos, ¿verdad? Entonces, simplemente como ejemplo les doy estas opciones. Evidente que cada uno va a usar una validación dependiendo de qué tipo de planillas está configurando para que ésta se automatice, ¿sí? Pero en este caso en particular le voy a decir, y hasta ahí yo creo que es suficiente, le voy a decir aceptar. Y en el momento de darle a aceptar, yo no voy a ver nada distinto en la celda. Lo que sí va a ocurrir es que en el momento de cargar un valor erróneo, va a aparecer un mensaje de error diferente al anterior. De hecho, que a propósito vamos a cargarlo a un valor erróneo. Y ahí podemos ver que ahora cambió exactamente por el texto que escribí en esa configuración. Entonces dice error en la carga, el icono ya es diferente, favor escriba un número entero en el rango de 1,78, no puede ser un número decimal, no se puede utilizar letras. Y tengo 3 botones como hace rato, pero ahora no dice reintentar, sino dice aceptar. ¿Qué pasa si le digo aceptar? Al darle a aceptar, quiero que noten que él me dejó pasar, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este estilo de mensaje de error si me va a dejar pasar? Y es un estilo que probablemente alguien necesite utilizar porque esa sería la característica de la celda. En ese caso, al ser la característica de la celda, tendría que dejarle pasar inclusive con una carga errónea. No sé, yo suelo dar nomás el ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una empresa y esta empresa no tiene suficiente capital para invertir en un sistema informático. Estos sistemas informáticos que yo le pongo algo y ya me sacan todos los informes, todo automático, etcétera, etcétera. Si no, me da el cuero para tener algo automatizado en Excel, y en Excel yo le cargo, digamos, el número de cédula y que ya me salga si es cliente, pero igual si no es cliente y es un cliente nuevo, que me salte un aviso diciéndome, ojo, que un cliente nuevo, favor pasar a la planilla de carga de datos del cliente nuevo para que le deje pasar, qué sé yo. Pero aún así me deje vender si es un cliente nuevo. O sea, más o menos sería esa la idea de poder otorgar al usuario la posibilidad de aún no eh, siendo un dato válido o un cliente nuevo, en el caso de que quiera yo venderle a alguien por primera vez, entonces que aún me deje, digamos, facturarle. Digo cualquier cosa, ¿sí? Para que se entienda por qué utilizaría, digamos, esa opción de información. Bien, pero si bien simplemente vi para poder mostrarles que se puede obtener una validación que deje pasar, voy a ver ahora qué pasa si configuro con la segunda opción que estaba disponible, que era el de advertencia. Para eso vamos a tener que ir hasta ahí. Vamos a cambiar la advertencia. No vamos a hacer ningún cambio en el título ni al mensaje de error. Directamente le damos a aceptar. A propósito, vamos a volver a cargar un valor erróneo, ¿sí? Y al cargar el valor erróneo, ahora vamos a ver que solo cambió el icono y hay una pregunta más. Ahora me dice, ¿desea continuar? Y si le digo que no, evidentemente va a pasar a mostrarme lo anterior. Sería algo similar a cancelar. Y le digo que sí, también me va a dejar pasar. Entonces, estos dos estilos de información y advertencia son similares en cuanto a que me permiten pasarme si es que cargo un valor que no está permitido. Pero si mi intención es no permitir un dato que no se considera válido, entonces ahí es donde voy a hacer uso del mensaje de error más grave o más fuerte, digamos, el que no me va a dejar pasar. Por lo tanto, ahora necesito que vuelvas a entrar, Paula. Ahora nomás vos estás debajo del que ya configuraste, por eso no te sale lo que hace rato te salía. Entonces vas a tener que salir un ratito de ahí, vas a ponerte otra vez, bien, y ahí volvés a entrar. Al entrar, ahora vamos a verle al detener, y al detener, al cargar un valor erróneo, no nos va a dejar pasar. Por lo tanto,
la única opción que tengo es reintentar, cancelar evidentemente si no quiero, no quiero que se escriba lo que estoy escribiendo, pero en este caso al reintentar no me queda de otra que escribir un valor claro. Entonces, si ya tengo la configuración del mensaje de entrada que está visible todo el momento y también tengo visible el mensaje de error, que en ambos casos me dicen lo que tengo que cargar, y ya va a ser, digamos, porque no quiero nomás cargar el dato correcto, digamos, ¿verdad? Entonces, si ahora cargo el dato correcto, de hecho quiero que carguemos un dato correcto, en ese momento va a desaparecer tanto el mensaje de entrada como el mensaje de error y ya estoy en otra celda. Entonces, esa validación le facilitó, por llamarla de alguna manera, la carga a algún usuario de una planilla que desconozca que tenga que hacer una carga de un dato y se considera válido solamente lo que yo configure previamente. Pero hasta acá, si bien yo cargué en una sola celda, las demás de esa columna no tienen esa configuración. Entonces aquí viene algo muy importante de entender. Una celda con la configuración de validación puede ser copiada con la misma validación hacia cualquier otra dirección. En este caso, como estoy configurando base de datos, voy a posicionarme nomás en la celda que le contiene al 20 que cargué ahora mismo y le voy a hacer como siempre el doble clic en el puntero inferior derecho, en el cuadradito, para que se rellene. En el momento de rellenar puedo ver que toda la columna tiene el mismo valor, pero no solo eso, tiene también la misma validación en las celdas que llegaron hasta el mismo nivel de las columnas que están a la izquierda, digamos. Entonces, paró de copiar en la fila, y no sé qué fila es, no sé si es 20 y algo, 30 y algo, 31, y hasta ahí tengo las celdas con validación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ahora darle suprimir, porque para entender nomás, suprimir no borra la validación, solamente borra el contenido de esa celda. Entonces ahora indirectamente lo que hice fue tener a toda la columna número entero con la validación que había configurado solamente en una celda, pero en este momento tengo en toda la columna. Entonces acá, no sé, vamos a suponer nomás que le tengo que dejar a alguien a cargar datos. Estos datos solamente van a estar en función a los datos del 1 al 78 que configuramos previamente. Cualquier valor diferente tendría que arrojar el mensaje de error, el mensaje de entrada ya se veía al inicio. Entonces, otra cosa, el mensaje de entrada, si de por ahí no me está tapando algún dato importante, se puede correr de ese lugar, es decir, yo puedo hacer un clic sostenido en el mensaje amarillo, el mensaje de entrada, y le llevo hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia donde quiera, para que esa información no me tape algún dato importante que tenga en esa columna, en esa fila, etcétera. ¿Sí? Entonces yo puedo ir modificando la posición en función a la necesidad que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Bien, excelente. ¿Qué tal me copiaron hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que es una validación? Sí, profe, Sí, súper sí bien. se entiende. Bien, lo que quiero decir nomás es que hasta acá la carga que se puede hacer para generar el mensaje de error debe ser manual, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque puede darse el caso de que la persona que cargue el dato, dale José, puede darse el caso que cargue con el relleno. Y ojo que quiero ser específico en este caso. Otra cosa, disculpen que voy haciendo paréntesis, pero quiero nomás que se entienda. Hace rato dije el tema del valor que no está, a ver, que estaba dentro del rango, pero que estaba cargado como decimal, y eso no probamos todavía. Entonces quiero que cargue un poco, no sé, un valor que esté dentro del rango, pero cargarlo como decimal, Paula. Y ese no te tendría que dejar pasar. Y es evidente que no corresponde al tipo de dato que él espera, que es el número entero. Al tener un decimal, él considera ya que no corresponde, aunque esté dentro del rango. ¿Se entiende? Bien, en este caso cancelar nomás y vamos a seguir jugando un poco con los datos. ¿Por qué digo jugando? Porque ahora, ¿qué ocurriría si yo quiero hacer un relleno? Y ojo que nosotros habíamos dicho que si le escribo el 20, por ejemplo, si volvés a hacerle doble clic, Paula, al 20, como para que se rellene en toda la columna, nosotros ya habíamos visto que se copió el 20 en toda la columna. Pero en este caso, quiero que le des escape y el doble clic va a tener que ser en el cuadradito que tiene en la esquinita de abajo, ¿sí? Ahí, para que salga el efecto del relleno. Pero ojo que cuando sale esto, allá abajo le tenemos al botón de opciones de relleno. Entonces, si entramos en el botón, vamos a suponer que yo digo, en vez de copiar celda, quiero que hagas la serie de relleno, que es el segundo. ¿Qué ocurriría en ese momento? Puede darse el caso que el relleno haga que supere mi rango válido. En este caso no superó, por eso está todo permitido, no hay ningún problema. Pero ojo, ¿qué sucede si
En vez del 20 le cargo 77, por ejemplo. Vamos a hacer un poco de ese ejercicio un ratito. En vez del 20, en la primera celda le cargamos 77. Quiero que se entienda nomás que ese 70... No hace falta borrar, no te preocupes porque después de rellenar se va a volver a visualizar. Entonces ahí nomás dale 77, dale Enter, pero ahora te pones en esa celda y le das doble clic otra vez en el puntero inferior derecho y inicialmente copia, pero si entro a pedirle serie de relleno, entendemos nosotros que va a empezar a mostrarme los consecutivos y esos consecutivos en ningún caso corresponde al valor correcto establecido en la validación y ojo que no me salió ningún mensaje de error. Entonces ahí es donde corresponde mostrarle el siguiente botón de la validación de datos. Quiero que vuelvas a entrar en el botón de arriba de validación de datos, por favor, Paula. Y ahora vamos a entrar en el segundo botón. Dice rodear con un círculo datos no válidos. Entonces, cuando ocurre este tipo de casos, yo puedo ver que aquel dato que no le corresponde a la validación va a estar mostrándose, digamos, con un círculo de color rojo, ¿sí? Entonces, independientemente de que se haya cargado manualmente, pero con la salvedad de que manualmente ya me va a saltar el mensaje de error, esta carga con rellenos va a hacer que sí o sí tenga que conocer esa opción para poder visualizar el círculo rojo sobre los valores que no corresponden, al menos a la validación configurada en esa celda, ¿sí? Entonces, quiero saber si hasta acá me están siguiendo. Es muy útil conocer la validación porque puedo usarla para poder hacer otro tipo de análisis, etcétera, ¿sí? Profe, Sí, sí, no es que va a salir o sea, que pone dentro del círculo cada número que salió fuera del rango. correcto, porque mira, el Vos le 77 y tenés el que, 78 no está en círculo, ¿sí? Solamente pero aquellos vos números. siempre le tenés que dar esa opción o automáticamente va a salir. Se configura para que salga para que salga así en círculos. No, en realidad es una opción que ya está configurada, solamente yo tengo que hacerla visible, ¿sí? Entonces, si yo no tenía en esta columna ninguna validación, yo podía entrar también en ese botón, pero como no había ningún dato fuera de alguna validación, entonces esa opción no me iba a salir en ningún momento. Este círculo solamente sale cuando yo configuré previamente una validación y cuando entré a pedir que se tenga en cuenta sobre aquellos valores que puedan no ser los válidos y se visualicen esos datos en la planilla, ¿sí? Entonces, él lo que hace básicamente es mostrarte cuáles de todos los datos que están cargados en tu planilla, que contengan una validación, no correspondan a esa validación aplicada. Pero ¿por qué es muy importante entender esto? Porque este tema de la validación, ahora nomás en este ejercicio nosotros estamos arrancando en celdas vacías, pero en realidad vos podés tener ya una planilla con muchos datos y a partir de tenerle a los datos podés empezar a seleccionar aquellas columnas que querés hacer un control, por llamarla de alguna forma, con la validación y que te resalte aquellos que están fuera de lo que vos estás controlando. Por eso nomás el hecho de cuando se considera valores erróneos se resaltan en rojo los círculos, digamos, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta correctamente. Sí, sí, profe. Y Fer. otra cosa, Sí, no hay o sea, aparte de configurar la validación de datos, hay una forma otra vez de ponerle alguna contraseña ahí, o siempre está a mano, vamos a decirle, poder cambiar acá en validación de datos. en realidad la validación no te permite hacer la carga de contraseña. Lo que sí se permite, ya que estás preguntando, quiero mostrarle también, es el tema de configurar la protección de una hoja. Entonces, ojo que no forma parte de la validación, pues ya que preguntaste y para no dejarte con las ganas, te voy a mostrar cómo se hace eso, ¿sí? En este caso en particular, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero quiero empezar mostrándole algo totalmente distinto porque quiero que entiendan lo que vamos a hacer después nomás. Entonces, si bien ahora estoy seleccionando todas las celdas de esa columna número entero que tienen validación y algunos son correctos y otros no, quiero que ahora le des clic derecho, por favor, Paula, a esa selección. No importa que tenga el rojo o no tenga el rojo. Y quiero que entres ahora en formato de celda. En formato de celdas yo voy a ver un panel con 6 o 7 pestañas que va a esperar un ratito y ahí tendría que... se cerró, pio. Le forzamos todo mal para a tu Excel, Paula. Ahí salió. Ah, ok. Se fue a otro lado. Bueno, pero ahora se ven esas pestañas que estaba mencionando, que van desde el número hasta proteger. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque
Cualquier celda en una hoja de Excel puede tener un tipo de atributo de protección. ¿Qué significa eso? Quiero que te pases a la última pestaña que dice proteger, por favor. Quiero que noten que solamente esa selección tienen ya aplicado el atributo de bloqueada. ¿Y qué es lo que significa el atributo de bloqueada? El atributo de bloqueado es que en el momento que yo active la protección, y ojo que con esto quiero decir que todavía no se activó la protección de esta hoja, estas celdas no se van a poder modificar, van a estar bloqueadas para su modificación. Y eso va a tener en cuenta y solamente a estas celdas que están seleccionadas en el momento que yo active la protección. De hecho, quiero que miren que debajo de bloqueada también tengo otro atributo, y ojo que son dos los atributos. Uno de los atributos dice oculta, y que va a ser, ¿qué es lo que sería oculta? O sea, ahora por ejemplo que yo estoy seleccionando una celda, veo que en la barra de fórmula se ve el 77. Pero si tiene el atributo de oculta, aunque tenga carga de una fórmula, un valor o lo que fuese esa celda, ese valor no va a aparecer en la barra de fórmula, aunque yo esté posicionado en esa celda, ¿sí? Entonces, ese sería un atributo diferente a bloqueado. El bloqueado lo que haría es para que no se pueda borrar, modificar, editar. Y el oculto sería para que no se pueda ni ver siquiera qué valor, aunque yo vea en la celda que hay un 77, ese 77 no voy a ver si es producto de una carga manual, o si es de una fórmula, o si es una función, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, pero hasta acá solamente le doy el atributo que forma de la parte 1 de 2 para bloquear las celdas en una hoja. En este caso, voy a dejarle nomás, bueno, vamos a hacer los dos. Tildarle un poco oculta también, por favor. En ese momento, y ojo que esto es solamente para las celdas seleccionadas. Las otras celdas que están en la hoja no van a tener ningún bloqueo, y ahí abajo de oculta dice, no se pueden bloquear o ocultar celdas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Y acá entre paréntesis le dicen dónde se tienen que ir para proteger la hoja, y dice ficha a revisar, que es la que está ahí a la derecha de datos, grupo cambio, va a ser un grupo de botones llamado cambio, y dentro de ese grupo llamado cambio se va a llamar el botón proteger hoja. Una vez que yo haga esa ruta, que presione ese botón proteger hoja, ahí recién se va a hacer el paso 2 de 2 de estos dos pasos. El primer paso entonces es darle el atributo de bloqueada y de oculta. Puedo sacarle los dos atributos, puedo ponerle los dos, puedo ponerle uno de ellos nomás, por ejemplo. En este caso le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar, nosotros estamos haciendo el paso 1 recién. Ahora tenemos que irnos a revisar. Y en revisar, voy a sacar un poco de esos colorcitos rojos un ratito. Dice el botón, y de hecho decía en el grupo cambios y en el botón proteger hoja. De hecho hay más botones. Hay botón proteger libro, botón compartir libro, proteger y compartir, etcétera, etcétera. Pero yo le voy a dar clic al de botón proteger hoja. Quiero que ahí se den cuenta que, como decía Fernando, hay una opción de ponerle contraseña. Entonces, y ojo que acá vamos a hacerlo simple nomás. Vamos a evitar ponerle contraseña en este caso, y hay que entender nomás que cuál es la dificultad de ponerle contraseña a algo. Olvida. Sí, que te olvide. Y si te olvidas vos, ni vos no vas a poder después hacer el cambio, digamos. Bueno, pero fuera de eso, voy a dejarle nomás sin contraseña simplemente para que noten los cambios, ¿sí? En este caso, la lista que muestra abajo dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Y lo que está tildado se le va a permitir, lo que no está tildado no se le va a permitir. Entonces ya depende de qué le querés permitir al usuario de esta hoja. Y yo le voy a permitir lo que ya está tildado por defecto, son los dos primeros. Dice seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces, de esta selección van a estar bloqueadas y las de afuera no van a estar bloqueadas. Entonces yo le voy a permitir que él se pasee por toda la hoja, no importa si están bloqueadas o no. Lo que no va a poder hacer van a ser todas las otras opciones que no están tildadas. Aplicar formato de celda, aplicar formato de columna, aplicar formato, y ojo que solamente a la selección de las bloqueadas tenemos el impedimento de hacer eso. En este caso vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, repito, en ese momento se procedió al bloqueo de la hoja. Pero ¿qué parte de la hoja es lo que está bloqueada? Solamente la seleccionada, ¿sí? Entonces, quiero que noten que ahora nosotros estamos posicionados en la celda 77, o donde está el valor 77, y en la barra de fórmulas no se ve ni eso. Ahora quiero que intentes cambiar el valor de 77, Paula, un ratito. Y en el momento de intentar cargar algo, borrar o lo que fuese, él te va a decir esto. La celda o el gráfico que intenta modificar están protegidos y por lo tanto son de solo lectura.
Para modificar una celda o un gráfico protegido, quite la protección usando el comando desproteger. Es decir, te vuelve a decir la ruta para hacerle clic al botón desproteger hoja, que es el que marqué ahí, que está todavía marcado. Entonces, si nosotros le damos aceptar, y ojo, te dice que puede pedirte una contraseña. En este caso, como no le pusimos contraseña, es suficiente hacerle clic nomás a desproteger hoja. Y si le hacemos clic a desproteger hoja allá arriba, vamos a ver que en ese momento ya se vuelve a ver el 77 y si ella quiere volver a borrar, va a poder hacerlo, digamos, ¿verdad? Entonces, el atributo de protegido, en realidad, el atributo de bloqueado y oculto lo que le hace es le da una opción, pero que solamente va a estar visible cuando se activa esa protección con el botón proteger hoja. Y ahora vamos a volver a activar, pero con contraseña, ya para que vean nomás qué diferencia hay, ¿sí? Entonces, clic en el botón proteger hoja. Ahora sí le voy a poner una contraseña para no olvidarnos, le vamos a poner 1, 2, 3 nomás, ¿sí? 1, 2, 3. Cuando le digo aceptar, él me va a pedir que le confirme la contraseña. Entonces voy a volver a escribirle 1, 2, 3, le doy a aceptar. Y en ese momento voy a ver que tienen los mismos atributos, no se ven las celdas, no puedo modificar porque me sale. Y ojo que solamente de esa selección no puedo ver, porque si me voy a número entero, que es el título, el número entero sí voy a ver que me aparece en la barra de fórmula. De hecho, quiero que te haya un ratito el encabezado nomás, Paula. Ahí. Y ahí se ve en la barra de fórmula número entero. Pero me paso abajo y ya no veo nada otra vez, aunque esté el valor, ¿sí? O sea, ese es el atributo de oculta. Y el atributo de modificar, por ejemplo, el número entero, si quería, le podía cambiar, ponerle cualquier cosa y me iba a permitir cambiar. Y eso es porque tiene el atributo o no está activado en esa celda el atributo de bloqueada para que se pueda cambiar y oculta tampoco para que se pueda ver. ¿Qué tal le estamos acá, Fernando? Bien, profe. Y entonces la misma cosa sería en proteger libro, ¿verdad? En ese caso, No, todas en las realidad hojas sería, ¿verdad? proteger, No. no, en realidad eh, lo coherente, o sea, lo que nosotros pensamos al ver esto es que en proteger el libro hace esta protección para toda la hoja, pero en realidad no es así. Te voy a mostrar enseguida. Lo que me falta hacer es ver qué pasa si la persona lee que está protegida y se va hasta el botón desproteger hoja. De hecho, quiero que hagas un clic ahora en desproteger hoja un rato, Paula, y ahí va a ser donde le va a pedir la contraseña. Entonces, probablemente esto sea lo que ustedes suelen ver, al menos al que está acostumbrado a ver hojas protegidas, que sí o sí tienen que cargar una contraseña si quieren entrar a la celda o si quieren poder ver qué información hay en la celda, digamos, ¿verdad? En ese momento se desbloquea la hoja para la visualización y para la edición otra vez. Ojo que eso no cambia el formato de bloqueo o el atributo de bloqueado y oculto que tiene esa celda. Entonces, otra cosa es tener que ir otra vez a esta configuración de celda, no, formato de celda para cambiarle el atributo de bloqueado y oculto para que en el momento de proteger toda la hoja eso no se quede bloqueado ni oculto, digamos, ¿verdad? Y con respecto al libro, de hecho voy a volver a sacarle el contorno. Si yo entro en proteger el libro, van a ver que ocurre lo siguiente. En proteger libro, yo no tengo las mismas opciones que proteger hoja. Entonces, lo que me indica de esta manera Excel que yo acá solamente puedo proteger o la estructura del libro o las ventanas del libro. Pero hay que entender qué significa cada uno de los dos. En este caso está tildado estructura, ¿sí? Y otra vez me da la opción de ponerle una contraseña. No le voy a poner contraseña solamente para ver qué diferencia hay entre estructura y ventana. En este caso estructura, si le das a aceptar, Paula, vamos a ver que la información prácticamente no cambió nada, ¿sí? Yo sé que está protegido el libro, pero ¿qué significa protegido el libro? A ver, vamos a pasarnos un poco a una hoja diferente a esta, Paula, o a gráficos, o a ordenar y agrupar, a cualquiera. Entonces quiero que vean nomás que yo puedo irme a un valor y borrarle, por ejemplo. Andate a un valor cualquiera y darle suprimir. O sea, no me protege de bloqueos, no está bloqueada ninguna celda de todo el libro y tampoco me permite visualizar. O sea, yo estoy viendo ese número, digamos, en la barra de fórmula. Es decir, no hubo una protección similar a la hoja que hicimos hace rato en todo el libro. Aquí lo único que protege es la estructura. ¿Y qué es lo que significa la estructura? Bueno, ahora necesito, Paula, que te vayas enteramente hacia la derecha. A ver, pero te voy a marcar acá. Acá abajo vos tenés 4 flechitas a la izquierda de tus nombres de hoja. La cuarta flechita es la que va a llevar a la última hoja ahí abajo. Y quiero que veas que a la derecha, tabla de multiplicar, que es la última hoja, hay una hojita que es para insertar una hoja nueva. Quiero que le des un clic a ese botón. Y Paula en realidad ya le está haciendo clic a ese botón, pero no le está permitiendo insertar ninguna hoja. Entonces, la protección del libro con respecto a su estructura tiene en cuenta a esto, que en vez de
añadir más hojas no me permite añadir más hojas, la protege, digamos, en su estructura completa, digamos, en cuanto a eso. Y otra vez, quiero que intente eliminar una de las hojas que están ahí, no sé, agarrarle al sistema de rentas y darle eliminar con el clic derecho. Al darle clic derecho, quiero que noten que esa opción de eliminar no está permitida. No puedo mover o copiar, no puedo cambiarle el nombre, no puedo insertar, sí puedo ver las otras opciones, pero eso sería para Excel protección estructural del libro, ¿sí? Entonces esto le afecta a todo el libro y significa solamente eso, no añadir, no eliminar, no cambiar de nombre, no ponerle color de etiqueta, etcétera, 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 ¿sí? Si quise ponerle contraseña, la persona que quiera hacer edición de esta estructura va a tener que conocer la contraseña para poder hacer. Pero como yo no le puse, entonces al darle clic en proteger libro, eso ya va a estar libre otra vez. Y en ese momento, si le das clic en proteger libro ahí arriba, vamos a ver que ahora sí le vamos a poder insertar una hoja nueva con ese botón. Ahí ya se libera otra vez la estructura para poder añadirle hoja. Evidente que no quiero que elimines ninguna, ¿sí? O sea, esta puede eliminar la hoja 1, ¿sí? Que acabamos de agregar. Y me va a permitir, hace rato no me permitía, puedo cambiarle otra vez los nombres, los colores de etiqueta, etcétera, etcétera. Puedo cambiar de lugar y todo eso, ¿sí? Bien, vayamos nomás otra vez hasta hacia el principio. Vamos a buscar otra vez la hoja, se llamaba validación. Y esto es lo que tenía que mostrarle con respecto a la protección, ya que preguntaste, Fer. No sé si fue aclarada tu duda. Sí, sí, profe. Ese sería en proteger el libro, o sea, la estructura. Y la otra opción, ¿cuál era Ah, ahí? discúlpame, me faltó una, ¿cierto? Vamos un poco a proteger el libro de Paula, porque me falta mostrarle lo que es ventana. Entonces, si yo selecciono ventana y destilo, te da destilar, sí. Ahí, por ejemplo, le doy ventana y le voy a aceptar. Quiero que noten que al darle a aceptar, aparentemente no hubo ni un cambio otra vez. En este caso no le afecta a la estructura, pero ahora quiero que, y de por ahí no manejamos el concepto nomás, eh, andate un poco a vista un ratito, Paula. En la pestaña vista que está al lado de revisar, voy a ver que hay varios comandos, ¿sí? Pero en este caso, quiero que noten que no está habilitado el que le corresponde a nueva ventana ni a inmovilizar paneles, ¿sí? Inclusive ni a dividir pantalla, ni a ver en paralelo, desplazamiento sincrónico, etcétera, etcétera. Es decir, la mayor parte de los botones que abarcan el grupo de botones para manejo de ventanas no está disponible. Entonces, o sea, desde acá ustedes ya saben que eso no se puede. Ahora, ¿qué es lo que significa trabajar con ventanas? Ya que estamos, entonces quiero que hagamos un poco lo siguiente. Vamos a... Espera que me voy a acordar qué era que estábamos haciendo. Ah, quiero que nos vayamos otra vez a revisar, por favor, Paula, en revisar, porque en revisar estaba nuestra opción de proteger libro. Entonces ahí vamos a volver a proteger libro, clic otra vez en ese botón que ya está lo en naranja, y ahí vamos a salir de esa protección de ventana que recién le dimos. En este caso nomás darle cancelar, porque en este caso estamos saliendo de la protección de ventana, ¿sí? Entonces ahora quiero notarles nomás, quiero hacerles notar que si se van de vuelta a vista, en vista vamos a volver a ver y ahora sí esto está disponible. Entonces, quiero que a propósito hagas clic en ese botón de ventana, de nueva ventana, Paula. Y acá atiendan que bien, porque eso es importante entender para entender qué es lo que es trabajar con ventana. En alguna oportunidad seguramente ustedes tuvieron que trabajar con más de un libro al mismo tiempo en una pantalla o con más de una hoja de un mismo libro en una sola pantalla. Y tal vez abrieron todos los libros o tienen en un libro todas las hojas y necesitan ir pasándose de pantalla en pantalla para que eso vaya visualizándose. Entonces, al agregar una nueva ventana, lo que yo estoy haciendo es hacer que ese libro se vea 2 veces o 3 veces o 4 veces, dependiendo de cuántas veces le vaya dando en nueva ventana. Pero en este caso en particular, quiero que noten que Paula tiene una sola vez nomás presionado en ventana y el nombre del archivo es el mismo, pero está acompañado de un 2.2. Y ese 2.2 sirve para entender que ahora mismo yo tengo el mismo libro visto 2 veces. No es que se abrió una copia, es simplemente tipo un espejo. A ver, y ojo que voy a con una metáfora o con una comparación para que me entiendan nomás. Por ejemplo, Paula, Andrea, cuando tienen que salir, se van a maquillar, abren su espejo, se miran al espejo,
se ponen su rubor, qué sé yo, y lo mismo que se hacen en su cara es lo que están viendo en el espejo. La ventana es de la misma forma, un espejo podría decirse, es la visualización del mismo archivo, el mismo original, y cualquier cambio que yo haga en alguno de los dos le está ocurriendo al mismo original, ¿sí? Entonces, dicho de esta forma, si bien yo vi que Paula insertó una nueva ventana, no sé dónde está esa otra ventana. Entonces yo voy a entrar en organizar todo. Organizar todo es el botón que está al lado de nueva ventana. Y ahí quiero que noten que hay varias visualizaciones. Vamos a darle mosaico. En mosaico yo voy a poder ver que ese libro que se veía, dale nomás a aceptar ahora. En el momento que le digo aceptar, él me va a mostrar qué cosa. Las dos veces que se abrió, uno el original y otro la vez que le dio clic a ventana, uno me dice 2.2 y otro me dice 2.1. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Yo estoy viendo en una sola pantalla la misma hoja, porque hasta acá todavía no me cambié de hoja, pero vamos a suponer que yo estoy comparando una planilla de agosto con septiembre o agosto con julio, y yo lo que quiero es básicamente hacerle un seguimiento visual a los datos e ir comparando uno con uno, ¿sí? Puede ser un mismo documento que tiene una carga de datos distintos, entonces yo puedo seguir haciendo una comparación. Pero, ¿qué ocurre hasta acá? Quiero, Paula, que ahora con tu teclado vayas para abajo. Si te vas para abajo, vamos a ver que una de las partes de la pantalla se mueve, porque nosotros estamos posicionados en esa parte de la pantalla, ¿sí? Pero si nos vamos a la derecha y le hacemos clic a la pantalla de la derecha y nos movemos ahora, esa ventana es la que se mueve. Entonces, el concepto de ventana es esto: trabajar con partes de diferentes archivos, de diferentes hojas, de diferentes partes de la misma hoja inclusive, pero en una sola pantalla con la finalidad de hacer un seguimiento y no tener que ir pasándome de pantalla en pantalla todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora quiero decirle eso que le estaba diciendo. Ojo que puedo insertar más pantalla, más ventanas. Dale un poco un clic a nueva ventana otra vez, por favor, Paula. En ese momento aparece algo que le tapa las dos que ya estaban visibles, pero yo quiero que de vuelta se organice todo. Entonces yo voy a entrar otra vez en el botón organizar todo y si le digo mosaico, al darle a aceptar, él va a volver a redimensionar para que las tres se vean. Evidente, mientras más ventanas, más pequeña va a ser la visualización de esa ventana, ¿sí? Pero si tengo dos y nada, comparten la mitad de mi pantalla, si tengo uno, evidentemente voy a tener mayor visibilidad, pero si estoy acostumbrado o necesito trabajar de esta forma, entonces una opción sería trabajar con ventana. Podrán notar que uno de ellos tiene el botón, el título, pero 2.3. Entonces él me muestra cuál fue aquel archivo que abrí. Entonces a lo que voy es, no tengo una copia, no es que tengo tres copias del mismo archivo, no, es un original. Y ahora quiero que hagamos lo siguiente. Al de arriba, el original, si te vas al de arriba, Paula, el que está uno encima de otro, ese. Andate un poco hacia arriba. Bien, ahí en San Lorenzo, que está debajo de Ciudad, cambiarle un poco el color de fondo ahí, Paula. Ponerle un color diferente de fondo. En ese momento van a ver que ese cambio no le afecta solo al lugar donde está Paula, le afecta a los tres. ¿Por qué los tres? Y los tres son el mismo archivo. Entonces son nomás espejos diferentes. Entonces las chicas abren a la derecha un espejo, a la izquierda otro espejo, se maquillan acá, se ven en el frente, se ven a la derecha, a la izquierda, y el mismo cambio que ocurre en el original, lo que está viéndose en cada espejo, por llamarlo de alguna forma. Entonces esto que yo le llamo espejo para Excel es ventana. Entonces te permite hacer un trabajo básicamente en una sola pantalla de informaciones de diferentes partes, y repito, de diferentes partes de cada hoja, diferentes hojas del mismo libro, diferentes hojas de libros diferentes, y solo con archivos de Excel, ¿sí? Eso no significa que a las ventanas solamente le puedo utilizar para Excel. En realidad yo puedo hacer también para mi pantalla de la computadora. No sé, ustedes seguramente usan en el día a día, no sé, abren Excel, abren Word, abren PowerPoint, abren un PDF, abren un libro, perdón, un correo electrónico, abren el sistema de la empresa, abren, no sé, lo que se les ocurra. Y en algún momento yo tengo que poder trabajar entre libros, entre un libro y un PowerPoint, o entre mi sistema y mi Excel. Entonces tengo también la opción, pero evidentemente esto fuera de Excel, para poder trabajar y compartir en la pantalla de tu computadora de forma, digamos, compartida a los diferentes programas. Eso no lo vamos a hacer desde Excel, eso ya se hace desde la barra de tareas que tengo ahí afuera de Excel, ahí abajo, ¿verdad?
Pero hasta acá quiero cerrar el concepto de ventana. Ventana entonces sería trabajar de esta forma. Y como la estructura, no es la estructura, el bloqueo del libro, una de las opciones es no permitir el trabajo de ventana, entonces este trabajo es el que yo no voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, y ya que estamos viendo nomás la ventana, vamos a suponer que en esa parte de la izquierda que se ve mayor información, quiero pasarme a otra hoja. Entonces vas a hacer un clic en esa parte y te vas a pasar a otra hoja. No sé, a cualquier hoja nomás en realidad, ¿sí? Entonces, a ver, ahí. Y te vas a ir a una hoja diferente, no sé, a cualquiera nomás, no importa cuál. Bueno, ahí por ejemplo ya veo otro dato, pero estoy compartiendo la pantalla. En este caso, yo sé que si en uno me muevo hacia abajo, en los otros dos se mantienen en el mismo lugar. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, este botón llamado ver en paralelo? Ver en paralelo sirve para que en el movimiento que yo haga en una hoja, la otra también se mueva en el mismo sentido y hacia el mismo lugar, digamos, en esa dirección, ¿sí? Entonces, a propósito, veo que tengo tres pantallas. La visualización en paralelo no se puede hacer en tres lugares al mismo tiempo, solo se puede hacer en dos. Entonces, cuando yo estoy posicionado en el 3 y le pido ver en paralelo, él me dice con cuál de los otros dos yo voy a hacer el movimiento en paralelo. Y para que se entienda nomás, voy a tener visible el 1 y el 2, uno arriba y uno abajo, y voy a seleccionar el 2. A propósito, nomás voy a seleccionar el 2. Voy a darle a aceptar. Quiero que vean que en ese momento va a desaparecer el 1. Se quedan solamente visibles el 3 y el 2 en pantalla. Y en el momento de moverme, de hecho quiero que te mueva ahora hacia abajo, por ejemplo, o hacia la derecha, quiero que vean que las dos porciones se mueven en la misma dirección. Esa herramienta entonces es ver en paralelo. Que el movimiento que yo haga en cualquiera de las dos porciones se vayan al mismo lugar. Y ojo que ya estoy en diferentes hojas. En uno estoy en validación y en otro estoy en introducción al Excel. Suponiendo nomás que estoy haciendo un comparativo de una estructura similar, pero con datos de meses diferentes, datos de días diferentes, datos de años diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo que acá él me puso nomás uno arriba del otro. Puede que yo necesite ver uno al lado del otro. Entonces, tengo que hacer esas modificaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, puedo entrar en organizar todo. Un ratito quiero que te vayas a organizar todo, Paula. Y ahí, en vez de, a ver, horizontales uno debajo del otro. Entonces va a ser vertical. Ponerle un poco vertical. Al darle vertical y darle a aceptar, entonces las porciones se tienen que ver uno al lado del otro. Y ojo que el paralelo se ve para las dos porciones que habíamos seleccionado, el 3 y el 2 nomás. El 1 se queda en su lugar. No sé, a lo mejor yo quiero verle porque ahí tengo un gráfico y quiero ver si lo que estoy controlando corresponde con el valor. No sé, ojo que estoy diciendo cualquier cosa nomás, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que no, en realidad ese 1 no me sirve. ¿Y qué va a pasar si yo cierro el 1 y tengo el 2 y el 3? ¿Será que no me va a cerrar el archivo? Bueno, eso es lo que quiero probar. Voy a seleccionar el 1 que tengo a la derecha ahora mismo, Paula, y a ese le voy a cerrar. Entonces, clic allí, va a aparecer la X, y en la X le voy a dar un clic. Se va a cerrar la ventana 1, pero como el archivo es el mismo, sigo viendo, y ahora no se llama más 3 y 2, sino renumeró, y al 2 le llama 1 y al 3 le llama 2. Al menos por los números que se ven, digamos, a la derecha de cada título. De hecho, que se ve todavía esa porción que usaba el libro que cerré. Entonces yo voy a volver a entrar otra vez en organizar todo. Y en organizar todo le voy a volver a pedir ver en vertical. Entra un poco otra vez en organizar todo, Paula, y pedirle ver en vertical. En ese caso, entonces, la información va a volver a verse uno al lado del otro y el movimiento sincrónico todavía, digamos, tengo visible porque si me muevo hacia algún lugar, las dos partes se mueven en la misma dirección. Evidente, cuando los dos no tienen la misma estructura, no tiene sentido, digamos, hacer el movimiento sincrónico. De hecho, vamos a suponer que yo tengo en una pantalla, no sé, mayor cantidad de filas y en otra menor cantidad de filas. Y cuando me muevo en uno, el otro ya se mueve más rápido o lentamente y uno va quedando rezagado. Entonces yo puedo hacer un ajuste en el movimiento como haciendo clic en este botón que dice desplazamiento sincrónico. Si le haces un clic en el botón desplazamiento sincrónico, se inhabilita ese movimiento simultáneo y te va a dar la chance de mover un poquitito más abajo uno de los dos. Ah, no, pero tenés que hacerle clic. O sea, no tiene que verse en naranja, ¿sí? Ahí, eso. Y ahora movete un poco, vas a ver que un lado nomás se mueve, entonces ahí es donde yo puedo hacer el ajuste y cuando ya tengo ajustado otra vez para que se vayan los dos al mismo tiempo, entonces vuelvo a presionar y en ese momento vuelve a verse, digamos, el movimiento sincrónico, que es lo que estamos viendo, que significa, digamos, que los dos se mueven al mismo tiempo hacia la misma dirección. Bien.
voy a volver a pedirle ver en paralelo, un clic en ver en paralelo, entonces esto se tiene que habilitar, la vista en paralelo va a volver a mostrarme nomás que hay una porción para la ventana que ya cerré, pero que ya no tengo más, y ahí si quiero inclusive ahora ya puedo cerrar nomás una de las ventanas, no importa cuál, total yo estoy con un solo original, y ahí puedo ver maximizado, digamos, puedo hacer clic en el botón nomás que está al lado de la X que dice ahí. Si bien también organizar todo te va a permitir lo mismo, pero ese botoncito que está en el medio ahí de minimizar y cerrar, de la ventana que se ve a la derecha abajo, puedo hacer clic y él va a volver a mostrar, digamos, en toda la pantalla. ¿Me siguieron, gente? Ojo que fue una lección express nomás de ventana para poder entender qué significa proteger ventanas, ¿sí? Sí, profe. Excelente. Seguimos. Bueno, hasta Profe, acá, una sí, consulta ¿cómo con el no? tema de validación. ¿Cómo no? Se puede, en este caso salió en circulito hace rato los números a partir del 78 que no Sí, pertenecían. Y por ejemplo, correcto. se puede poner que salga en circulito los números pares también y los números impares en el circulito rojo, o eso no se puede hacer. Muy buena tu pregunta. En realidad, eso creo que se puede hacer en otros programas, por ejemplo, Google Sheet. Yo sé que se puede hacer ese tema de impares y pares, pero en Excel no te da esa opción de pares e impares. Solamente tenés aquello en el rango, igual a, no igual a, mayor que, menor que. Ese tipo de conjunciones se manejan en Excel y no tengo ninguno que sea pares o impares, ¿sí? Por eso nada más no podría decirte que sí directamente, digamos, a lo mejor se ha de poder, pero haciendo algún que otro juego con funciones o demás herramientas disponibles, pero así una opción directa de, ¿cómo se llama? De las conjunciones disponibles en validación, no tengo ninguna exactamente para esa pregunta que me hiciste, Paula, ¿verdad? Paula, lo que me preguntó eso. Sí, Entonces, no sé, a lo mejor si necesita usar podemos ver qué opción podría ser alternativa, pero en este caso en particular, respondiéndose así directo, no se puede con par e impar. Otras opciones sí que ok. vamos a seguir viendo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que nos posicionemos en la otra celda, en la celda de decimal, abajo de decimal, y ahora vamos a configurar la que le corresponde a ese tipo de validación. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente, nos vamos a datos, validación, y en validación vamos a entrar en... perfecto. A ver, ¿quién más está en computadora hoy? ¿Andrea, José, Fernando? ¿O están todos con celular? Yo tengo computadora. Bueno, Fer, gracias hasta acá, Paula. Vamos a hacer ahora esta otra opción con Fer. Vamos a hacerle participar también a los demás. Entonces, compartí por favor, Fer. Ok, vos con celular, dice José. Compartí nomás por favor, Fer, tu pantalla. Vamos a hacer esa segunda columna que corresponde a la validación de eso. Validación de decimal, no importa si no hiciste el número entero, posicionate nomás debajo de decimal y ahí vamos a configurar. En este caso, quiero que vayamos otra vez quiero nomás mostrarles que en una versión diferente hay una diferencia en el botón. De hecho, es un botón más pequeñito, ¿sí? Y no tiene Andrea también está con el celular. Perfecto. Sí, por eso pregunté. En este caso, vamos a ver nomás que ese botón tiene una flechita al lado y es un botón más chico, pero se ve el mismo botón. Entonces vamos a entrar en la validación, en el que corresponde a la primera opción, y ahí vamos a generar, digamos, la opción de configurar cualquier valor. Vamos a cambiar por, y en este caso va a ser el segundo, el tercero ya decimal. No vamos a elegir entre, en vez de entre, vamos a entrar un poco y vamos a mirar qué opciones tenemos. Ahí, por ejemplo, Paula, no hay ninguna opción que corresponda a par o impar. Por eso, a eso nomás lo que me refería hace rato cuando hiciste esa pregunta. Sí hay, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿sí? Cualquiera de esas sí, pero esas justo no tenemos. Bueno, elegí la que quiera, que no sea nomás una que ya usamos, Fer. Ok. Y en ese caso, mayor que me da solamente un dato, que es el mínimo. Entonces yo tengo que definir qué mínimo va a ser. Y ahí ponerle un valor. Ojo que vamos a tener que cargar valores con decimal, ¿sí?
Entonces, elegí un dato numérico, no hay problema. El número válido para cargar va a tener que ser mayor nomás que ese, porque no es tampoco mayor o igual, va a tener que sí o sí ser mayor que 80 hasta acá, ¿verdad? Y va a tener que ser cargado con decimal, ¿sí? Entonces, si ya cargaste, vamos a pasarnos ahora al mensaje de entrada. Y en el mensaje de entrada simplemente para practicar, ¿qué dice? Un valor numérico. ¿Qué pasó? ¿Le pusiste O? ¿Puede ser? En vez de 0. Por eso te dice eso. Normalmente si le pones una O en vez de un 0, te suele salir eso. Y no sé si el que está al lado del 80, el que... Probablemente ese que está al lado del 8 es una O, no es un 0. Entonces borrarle más los dos ceros y ponerle coma 5, ¿sí? Entonces hacer 80 Bueno, o no ponerle hagamos un... porque era un número. ¿Número Era es? un número. Sí, número era. Y no le escribes... Ah, otra cosa. Si tu decimal, ¿cómo vas a saber? Mira tu columna celeste que tenés ahí detrás de tu panel. Mira tus números separadores de miles tienen punto. Tu decimal no puede ser punto. Tu decimal sí o sí tiene que ser coma. Entonces va a tener que cargarle coma. A veces cuando escribimos la coma que está en el teclado numérico, en vez de escribir coma, escribe punto. Entonces ese nomás puede ser un error también, ¿sí? Entonces ponerle nomás otra Ah, vez. sí, no, yo 80, le estaba poniendo. Tiene que ser eh, decimal siempre, coma. sí o sí ¿De coma. qué dependía eso? ¿Perdón? No, ¿de qué dependía eso? Porque tenía entendido que era punto, No. Lo para que pasa es decimales. que siempre depende de la configuración que muestra tu pantalla de Excel. En este caso, como muestra, nomás te doy la columna celeste que muestra los importes y los separadores de miles se ven que son puntos. Si al mirar tu pantalla con importes, los separadores de miles son coma, normalmente tu decimal va a ser punto. Pero si no es Ah, ya, punto tu decimal, entonces no podés escribirle punto. Ahí es donde él te dice que él entiende que no es un decimal y por eso te salió esa advertencia de que él entiende que es texto, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, en este sí, caso ahora sí, sí. ya está. Mensaje de entrada nomás. Perfecto. Si bien yo ya sé cómo se configura, quiero que noten nomás que se puede no mostrar también el mensaje de entrada. De hecho, quiero que tilde esa primera casilla de verificación que está ahí. Dice mostrar mensaje de entrada. Entonces, al destildar, desaparece la opción. Lo mismo quiero que hagas con el mensaje de error. Mensaje de error también puedo decirle que no aparezca. Y en ese caso no tengo de otra que usar esa opción que redondea valores no válidos, por ejemplo, si es que quiero descubrir cuáles son los valores que no corresponden. En este caso ya está la configuración, quiero que cargue un dato y ojo que acá, cargando valores válidos o no válidos, igual tendría que dejarte pasar, porque no hay mensaje de entrada, no hay mensaje de error, pero sí existe esa opción de rodearlo con un círculo rojo, valores no válidos, pero eso después recién vamos a tener que hacer. Entonces, a propósito, vamos a rellenar un poco. Ese es un dato válido, ¿verdad? 10,00. Doble clic, vamos a entrar en el botón de relleno y le vamos a pedir que rellene o sea, en realidad, ahora vemos que copió el 10 y ahora vamos a pedirle que rellene con serie de relleno. Ahí nosotros sabemos que todos los valores son superiores que 10. Entonces, si entro a pedirle que ponga el círculo rojo para los valores no válidos, no tendría que salir nada. Entonces, si entro a esa flechita un ratito, al botón de validación, en el botón de validación que tiene una flechita, lo que te voy a marcar, ese, entra en la flechita y selecciona el segundo, ¿sí? Entonces, este en particular no tiene, tiene así que un error. ¿Por qué tiene un error? ¿Cuánto vos le pusiste al final tu... 10 por eso. Pero Mayor espera un a... poco. Claro, porque tiene que ser mayor, pues. Entonces, desde el 11 en sí. adelante no hay problema. Entonces, un valor inválido tiene y es correcto. O sea, quería nomás que noten que en el caso de no ponerle mensaje de entrada ni mensaje de error, entonces no tengo visible eso. Otra cosa más. Habíamos dicho que pregunté primero si ustedes conocían la diferencia entre el comentario o si sabían lo que era un comentario. Entonces, a propósito, en ese 10, quiero que le insertes un comentario. Quiero que solamente te posiciones en esa celda. Y en esa celda vas a hacerle un clic derecho. Y al hacerle clic derecho, vas a ver que una de las últimas opciones hacia abajo, en realidad no es tan última, dice insertar comentario, ¿sí? Si le das un clic en insertar comentario, él muestra también una notita amarilla similar al mensaje de entrada, pero ya tiene tu nombre y apellido. Ese nombre y apellido extrae de un lugar que le voy a mostrar enseguida, pero eso ya deja como título, está en negrita, ¿sí? Entonces yo le puedo escribir cualquier cosa y lo que entiende la persona que ve un comentario es que el usuario Fernando Adorno escribió esa observación. Al terminar de escribir y hacer un clic afuera, porque Enter solamente hace que sigas escribiendo abajo, vamos a notar
que esa celda tiene un esquinero de color rojo. Ahora no se nota tanto porque justo está el círculo rojo, ¿sí? Pero si le pedís, por ejemplo, no ver los círculos rojos, que es el tercer botón de validación, quiero que entre otra vez en validación, y ahora el tercero dice borrar círculos de validación, entonces ahí desapareció el círculo rojo, pero sí se ve un esquinero de color rojo a la derecha. Entonces eso le indica a Excel que en esa celda hay un comentario que va a estar visible. Ese comentario también se puede redimensionar, puede ser más grande, puede ser más chico, puede moverse del lugar, puede estar siempre visible, puede estar siempre, digamos, cada vez que paso nomás el puntero del mouse visible, etcétera, etcétera. ¿Sí? En realidad hay varias opciones, pero ya que Fernando habías dicho que no conocías lo que era un comentario, que mostrarte nomás, a esto se le conoce como comentario, por eso yo empecé preguntando si se conocía el comentario, porque es muy similar a lo que habíamos configurado hace rato en el mensaje de entrada, ¿sí? Bien, dicho esto, ahora quiero, a ver un poco, sí, hay tiempito Y todavía. eso con clic derecho le puedo borrar nomás otra vez si quiero ese Y si le mensaje. haces clic derecho vas a ver que tenés la opción de modificar comentario o de eliminar comentario. Entonces cualquiera, mostrar o ocultar también, inclusive, sí. Pero de ese modo eliminaste también, ¿sí? Bien, vamos a ponernos a la derecha y en lista manual quiero hacer lo siguiente. Esto es muy importante de conocer porque en realidad me permite automatizar aún más mi planilla siempre y cuando quiera hacer eso, ¿sí? Entonces, una de las validaciones que es la que vamos a ver ahora me ayuda mucho para hacer eso. Vamos otra vez entonces a la validación. Vamos a configurar primero. Y en la configuración, que es el primer botón, vamos a la primera pestaña y en vez de cualquier valor vamos a pedirle lista, que es la cuarta, ¿sí? Y en lista, y acá quiero que entendamos que lo que les voy a mostrar es una variación nomás de lo que se entiende como lista. Yo nomás le puse lista manual, cuando en realidad la opción es solo lista. Pero ¿qué opción hay si en vez de seleccionar de la planilla yo cargo manualmente? Entonces le voy a mostrar nomás cómo voy a hacer y qué implica hacerlo manualmente. Entonces, supongamos, Fer, ¿vos trabajás en dónde? Nada que ver luego con el ejercicio, pero Hospital. 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 En el hospital, espera un ratito. ¿Qué es lo que podemos listar? Por ejemplo, te voy a pedir 5 elementos del hospital donde vos trabajás que pueda verse en una lista. Entonces vas a escribir manualmente esos elementos y a cada elemento le vas a separar con una coma. Entonces quiero que te vayas ahí donde dice origen, que está en el panel de configuración, y ahí quiero que cargues 5 elementos, lo que se te ocurra, no hay problema, ¿sí? Que tenga que ver con el hospital donde vos trabajas. No hace falta también que sea exacto, sí, pero nada, Voy a para poner poner algún paciente elemento, ¿sí? ambulatorio, ¿Perdón? no sé, pongo ambulatorio, Metele urgencia. lo que vos querés, nosotros vamos a mirar. Total, vos sos el dueño de la pantalla y así es que ponele si quieres. Pero vas a separar con coma. Al separar con coma, vamos a escribir el otro elemento. Entonces, serán 5 elementos separados por coma y vamos a ver qué ocurre después de hacer la carga manual, que es básicamente lo que está haciendo ahora Fernando, ¿sí? Ambulatorio, urgencia, UTIA, UTIP, hasta ahí 4 y último. Uno último, externo, listo. Le vas a dar a aceptar. No vamos a configurar mensaje de entrada ni error. Y en ese momento vamos a ver que esa celda tendría que tener, le diste a aceptar, ¿verdad? O le diste a cancelar. Aceptarle, aceptarle. Play Eh, enter nomás en realidad. No me habrá hecho entramos ahí. por un ratito. Vamos a mirar nomás si se quedó guardado. Está bien. Aceptar otra vez. Dejarle nomás en aceptar y vamos a mirar algo. Si salís de esa Este no le celda, doy aplicar estos no, cambios, no, 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 no. ¿no? Ahí nomás dale a aceptar. Ya tendría que estar visible, pero no importa. Andate un poco a ver, yo sé que no se ve una flecha. Ahí se ve la flecha. Eso era. Entramos en la flecha. Ah, ok. Espera un ratito. Si bien yo te pedí que cargues con coma, quiero nomás que notemos que en vez de verse uno debajo de otro, lo que se escribió y lo que se separó con coma, el separador de listas es punto y coma. Entonces, si hago con coma, yo voy a ver que en una sola línea aparece todo y eso no es correcto. Entonces voy a volver a entrar a la validación, discúlpame, Fer, y vamos a reemplazarle a esa coma por punto y coma, nada más que eso. Entonces vas a hacer el borrado de la coma, escritura de punto y Pero coma. le dejo ese espacio, ¿verdad? Punto y El espacio coma, sí, espacio. déjale. El espacio déjale. Entonces le borras
punto y coma. No te podés nomás mover, porque si te moves, él va a entender que vos querés circular dentro de la hoja y él te va a empezar a dar referencia. Entonces, eso es muy importante entender que al hacer la carga manual, ese va a ser un problemita que tenemos que saber cómo solucionar. Entonces, la única forma de solucionar es señalar exactamente la coma que está en la lista y ir borrando y escribiendo la otra información. Una vez que le cambiamos a punto y coma, ahora le vamos a dar a aceptar. Y en ese momento sí, esa flecha que se ve a la derecha de la celda tiene que mostrarme, en vez de una sola línea de datos, ahora va a ser una lista de datos que cargó manualmente Fernando. ¿Para qué me sirve esto? Y para no tener que volver a cargar de vuelta esa información. Entonces ahora ya puedo seleccionar de la lista nomás. Quiero que selecciones cualquiera, no importa cuál. Al seleccionar, él va a escribir esa información. Entonces te ahorras la escritura. O sea, no te ahorras porque tenés que cargar manualmente una vez por lo menos. Pero después cuando tenés que rellenar, ya vas a usar esta opción. Ahora lo que quiero es que le hagas doble clic al puntero inferior derecho como para que eso se rellene. No a la flechita. Tenés que apuntarle bien al cuadradito. Ahí. Doble clic. Todo dice ambulatorio, pues no importa. Porque la idea era de hacer el doble clic para que toda la columna tenga la validación de lista, que fue lo que hicimos. Vas a borrar ahora con suprimir o con delete. Acuérdense, lo que se borra es el dato, no la validación. Ahora toda la columna ya tiene la validación de lista para poder hacer la selección de la flecha y no la escritura manual. ¿Me están siguiendo para qué es útil esto? Entonces con esto yo tengo una semi-automatización de las celdas de mi planilla para evitar hacer una carga. Entonces yo le digo nomás a la persona que va a cargar, no vayan a escribir, seleccioname nomás de la lista, entonces vas a hacer más rápido, ¿sí? O sea, una idea, ¿sí? Bien, entonces en el último quiero que seleccione algo diferente a todo lo demás, es decir, porque me parece que te pedí 5, entonces en el último que aparezca ese elemento que falta de esos 5 que te pedí, eso, ya está. Y ahora quiero que selecciones los 5, desde ambulatorio hasta urgencia. Y desde ambulatorio hasta urgencia vas a hacer doble clic en el puntero inferior derecho para que se rellene con ese patrón, básicamente, ¿sí? En esa aparición de primero ambulatorio, después UTIA, después UTIP y así sucesivamente a lo largo de la columna hasta la fila 31 que tienen todas las columnas hasta acá. Bien, hasta acá espectacular. Pero, ¿qué ocurriría si en el hipotético caso yo necesito ahora que uno de estos 5 elementos que escribió Fernando cambien por otro? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ojo que esta validación no me permite cargar un elemento diferente a lo que él escribió en la lista. De hecho, quiero que en cualquiera de las celdas escriba un poco algo diferente a lo que escribiste. Cualquier cosa. Enter. En el momento de darle enter, como yo les obligué a no ponerle mensaje de error, él me vuelve a mostrar el mensaje de error estándar, ¿sí? Entonces, este evidentemente, como no configuramos, no me permite pasar y justo luego es el que no me permite poner un valor incorrecto. Entonces, no tengo de otra que solamente seleccionar de la lista, ¿sí? O escribir manualmente, pero un valor que aparezca en la lista. Estamos hasta acá. ¿Cómo puedo yo hacer ahora una edición? Y ahora sí vamos a usar esa casilla de verificación que estaba al último que decía aplicar el cambio a todas las que tienen la misma validación. Entonces, una de las celdas nomás va a ser la que usamos. Vamos a entrar a la validación, pero ahora manualmente otra vez, Fer, a ese externo quiero que le cambie por otro. Entonces, ponete atrás de externo, borrale y escribí, digamos, un nombre diferente, ¿sí? Y antes de darle a aceptar, quiero que veas que allá dice aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración, esa casilla que está desmarcada. Si le haces la selección, quiero que notes que él automáticamente marca toda la columna. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que estás cambiando una de los que en toda la columna son idénticas. Entonces él, para no tener que volver a copiar y volver a escribir y volver a hacer todo, entonces él ya te ayuda a poder hacer el cambio para todas las que tienen similitud. Si le das a aceptar, ahora ese cambio va a ser para todas ellas. Pero ojo, que el cambio es en la selección de la flecha ahora. Dale nomás a aceptar. Quiero nomás que te vayas a ver ahora que, por ejemplo, si bien externo está visible todavía ahí en una parte de la columna, al entrar en el botoncito, él ya no te muestra más externo. Terapia nomás es lo que ya está en vez de él. Pero ¿por qué le estoy pidiendo esto? Porque ahora quiero que se vayan al botón que le va a rodear con círculo a los valores no válidos. Y se supone que si ya cambié externo por, no me acuerdo, terapia, ahora
el dato incorrecto en esa columna es externo. Entonces, a lo que voy nomás, la lista cargada de forma manual me sirve para este tipo de usos, de relleno, de información que no tenga que escribirse, pero ante una necesidad de cambio, hace que este tipo de cargas sean los erróneos, digamos, ¿verdad? Valores que previamente haya utilizado con la carga. Ojo que yo puedo generar una lista manual desde la selección de, por ejemplo, la columna estado. La columna estado ya tiene reserva, combatiente y esos dos nomás. Entonces, puedo hacer también una lista que venga de eso. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Allá a la derecha, en la columna Q, están los nombres 1 hasta el 5. Bueno, pero esto le voy a pedir a ver un poco, José, vos podés hablar, por lo menos audio. Por chat. Bueno, José, por chat vamos a hacer esto. Necesito que me des 5 nombres de algo diferente. A Fernando le dije nomás de dónde trabajaba, que era un hospital. Pero vos dame 5 elementos para que escriba ahí Fernando en vez del nombre 1 hasta el nombre 5. Escribí nomás por chat y yo le voy a ir diciendo, a no ser que Fernando vea también el chat, ¿verdad? Lo que se te ocurra nomás, José. No te vaya a complicar. Escribí nomás ahí en el chat y vamos a mirar. ¿Puede escribir, José? Si no, le vamos a pedir nomás a Andrea. Ahí está. Guante, barbijos, ya está. ¿Son todos médicos? Ustedes, disculpen que le haga esa pregunta indiscreta, ¿no? Guantes, barbijos, cofia. No, yo soy bioquímico. ¿Eh? Careta. ¿Qué más? Uno más. Escribí nomás ya eso, Fer. Guante, el número 1. Barbijo, segundo. El 3 va a ser cofia. El 4 va a ser careta. Y el 5 va a ser zapatos. Bueno, atiendan que la idea de tener cargada la información en la planilla es simplemente para que en el momento que tenga, gracias José, en el momento que tenga que hacer la selección de la lista, yo pueda decir que esto está ya cargado en mi planilla. Entonces, me voy a poner a propósito en la celda que está debajo de lista con origen, que es al lado de ambulatorio, que está debajo de lista manual, y en esa celda voy a configurar la validación. Entonces, voy a entrar de vuelta al botón de validación, datos validación, y en la primera opción voy a pedir configurar. Y en configurar, en vez de cualquier valor, voy a pedir seleccionar lista otra vez. Pero ahora, en vez de cargar manualmente en el origen, voy a ir a seleccionar. Entonces vas a hacer clic en origen y ahora te vas a ir a seleccionar, no sé si le hiciste clic en origen, ahí. Y ahí selecciona desde guante hasta zapato, que fueron los datos que nos dio José. Y una vez que, pero selecciona todito hasta zapato. Eso. Y ahí dale a aceptar. Y vamos a ver que en este momento no tuvimos que hacer la escritura en la validación, sino en la planilla para que la lista se genere de forma automática. Y de hecho vamos a hacer otra vez la selección de un elemento por lo menos con la finalidad de hacer el relleno. Y ahora vamos a borrar. En el momento que borramos vamos a elegir los 5 primeros, que puede estar en un orden diferente a lo que se ve, ¿verdad? Y vamos a volver nomás a seleccionar después los 5 y vamos a copiar otra vez toda la información hacia el final de esa columna. Entonces, lo que estamos viendo nomás es que esta opción de validación de lista con origen me sirve mucho para poder aumentar un poco la confiabilidad de los datos cargados en mi planilla, que no sea que le ponga a 20 personas a cargar y cada persona escribe barbijo, uno con B corta, otro con B larga, otro con G, otro con J, otro con X, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, para no tener diversidad de datos, un solo dato, entonces si le hago un bloqueo de la posibilidad de carga, control flechita arriba nomás, Fer. Control flechita arriba, hace que se vaya rápido hacia arriba, eso, ¿verdad? Y la idea es seleccionar los 5 y en la selección de los 5 en la esquina inferior derecha doble clic, entonces va a volver a rellenarte de esa manera. Bueno, tenemos todavía 3 minutitos. ¿Qué quiero que hagan ahora? Si ahora yo entro a pedir que redondee valores no válidos, ninguno se va a marcar en la columna lista con origen, porque todos son los que se seleccionaron del origen de Q, desde guante hasta zapato, ¿sí? Entonces, yo sí voy a ver las otras columnas que tienen valores no válidos, pero en esta columna lista con origen no va a haber ninguno no válido, ¿sí? ¿En qué momento va a haber un valor no válido? Cuando yo haga un cambio a propósito. Vamos a suponer que de los nombres que te pidió Fernando,
uno de ellos vamos a cambiar. Y quiero que cambies cualquiera de ellos, pero allá en el origen, en Q, no en la columna L, ¿sí? Entonces nos vamos a Q, y en Q, uno de ellos quiero que cambie. Elegí nomás Fernando, no importa cuál, y no importa qué nombre también le ponga. Sin problema, métele nomás. Ok. En ese momento ya no existe lo que estaba hace rato ahí, que creo que era guante, ¿sí? Entonces, si ahora pido rodear con círculos valores no válidos, guante va a ser el valor incorrecto por solamente la modificación que acabó de hacer Fernando y le reemplazó con chaleco. Entonces, en las listas ya no se ve el guante, en los que hace rato usamos guantes sí se ve. Entonces, por eso, y solamente para verificar eso último nomás, quiero que ahora te vayas al botón de validación, pero entres en el que pide rodear con círculo valores no válidos, y chaleco es el correcto y guante es el incorrecto, ¿sí? Entonces, este también tiene en cuenta, haga la carga que se haga, tiene que ser, digamos, vamos a suponer que en vez de cofia, que está todo en minúscula, quiero cargar en mayúscula, por ejemplo. Entonces, andate un poco a donde dice cofia en la columna L. En la columna L, eso, cofia. Pero en vez de cargar con minúscula, quiero que cargue con mayúscula, por ejemplo. Quiero ver nomás si te deja pasar si cargas con mayúscula. Al darle enter, te deja pasar. Entonces, él no distingue de minúscula y mayúscula, solamente espera los caracteres correctos que están en el origen de la información en la planilla. Bueno, hasta acá creo que vimos un montón de cosas hoy, sí, con las preguntas que hicieron, el tema de la protección de celdas, proteger hoja, proteger libros, la validación, las diferentes validaciones, los mensajes de entrada, mensaje de error, el comentario y trabajo con ventana, ¿sí? Entonces, creo que fue bastante productivo nuestra penúltima clase. Quiero que sepan que mañana es nuestra última clase. Si me quieren comentar un poco, porque hasta acá yo sigo la secuencia de nuestras planillas nomás, pero si de por ahí alguien quiere que mañana usemos esa hora y media que nos queda para desarrollar algo que le interesaría ver antes de cerrar nuestro curso del módulo 1, sería fantástico que me puedan decir que quieren ver. Entonces yo voy a aprovechar y gracias a que ustedes invierten su tiempo en estar presentes, les doy la oportunidad de poder decirme qué quieren ver y mañana desarrollamos eso, ¿sí? Si quieren pensar y decírmelo mañana sin ningún problema. Entonces me pueden enviar un mensajito al correo también si es que están recibiendo estos correos que les estoy enviando con la actualización de los links de las clases. De por ahí piensan hoy y me dicen mañana, no hay problema. Entonces mañana arrancamos con los temas que ustedes quieran ver, ¿sí? Entonces, hasta aquí por hoy. Quiero que piensen eso que les dije y nos vemos Sí, profe. mañana seguramente. Gracias. ¿Estamos? Dale, dale. Hasta mañana. Gracias. Bueno, chao, Gracias, chao. profe. Hasta A mañana. ustedes, hasta mañana.